Bueno, antes de continuar tenemos unas preguntas desde Yarumal que el compañero Esteban nos va a leer. Buenos días. Desde la sede regional norte en Yarumal nos preguntan, Yarumal para la comunidad no es una zona turística, pero debemos cumplir con este requisito de inscripción y actualización. ¿Cómo se determina una zona turística y qué se puede hacer para no tener que hacer este registro? Bueno, como lo comentamos ahorita, una zona turística, o para qué es importante saber si es una zona turística o para quiénes, para los restaurantes, ¿cierto? Única y exclusivamente para los restaurantes. Es decir, no cualquier restaurante se puede inscribir en el Registro Nacional de Turismo. Tiene que ser un restaurante, bar o establecimiento especializado de gastronomía que esté ubicado en una zona turística, catalogado por el Ministerio como una zona turística y que cumpla las ventas de 500 salarios. ¿Cierto? Eso como primera parte. Pues sí, Yarumal no es una zona turística, pero no por ello quiere decir que, por ejemplo, un hotel no se deba inscribir. El hotel, por el solo hecho de realizar una actividad turística como es la de alojamiento no permanente, pues tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo. ¿Cómo era la otra parte de la pregunta? La otra pregunta decía, ¿cómo se determina una zona turística y si deben cumplir con este requisito de inscripción y actualización si no es una zona turística? Bueno, las zonas turísticas, pues como también lo decía, lo establece el Ministerio a través de resoluciones. La norma también prevé que lo establezca el Consejo Municipal a través de acuerdos o la Asamblea Departamental a través de ordenanzas. Digamos que para Antioquia, haciendo el rastreo, no existe un acuerdo o una ordenanza que diga cuál es una zona turística. Existen corredores turísticos que para el efecto tienen una connotación diferente, no es una zona turística propiamente. Como lo veíamos ahorita, los que tienen que inscribirse en el Registro Nacional de Turismo son cualquier establecimiento de comercio o prestador que realice las actividades turísticas que vimos ahorita, ¿cierto? Cualquiera que crea que realice una de esas actividades debe estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo. No tenemos más preguntas, ¿cierto? La otra que decía era sobre qué se puede hacer para no tener que hacer este registro. No realizar la actividad de turismo, ¿cierto? Esa sería la respuesta. No realizar la actividad. Vamos a continuar con la charla aquí en cuanto a la actualización del Registro Nacional de Turismo. Esto es para quienes ya tienen su Registro Nacional de Turismo y deben de cumplir con la obligación de actualizar este registro. Eso es una obligación anual. El mismo decreto 19, el mismo artículo 166 del decreto 19, que decíamos que fue el que delegó a las cámaras de comercio el Registro Nacional de Turismo, pues también dijo que todos los registros que se adicionan al RUES pues se tienen que actualizar anualmente y ya se actualizan dentro de los 3 primeros meses de cada año. Para los que venían inscritos en el Ministerio de Comercio años anteriores, pues saben que la actualización se hacía dentro de los primeros 4 meses, tenían hasta el mes de abril. Pero ya a partir de la actualización del 2013 se hace dentro de los 3 primeros meses del año. El año pasado hubo una coyuntura, muchos de ustedes saben, y esa actualización se aplazó, se prorrogó por un mes más, solo para ciertas personas. Entonces, como ven, el Registro Nacional de Turismo, el RNT, tiene una
vigencia de hasta 31 de marzo de cada año. No es una vigencia anual, no es que yo me inscribí en octubre y en octubre tengo que actualizar, no. Si yo me inscribí en octubre, tengo que actualizar el próximo año y tengo plazo hasta marzo del próximo año, 31 de marzo. Igual, si realicé mi inscripción el 31 de diciembre de 2013, tengo que actualizar 2014. Entonces, por eso es importante, pues, por lo menos prever o hacer una programación de cuándo voy a hacer mi inscripción para que me dure cierto tiempo sin tener que actualizarla tan rápido. Pero sin excepciones, tiene que actualizar 31 de marzo de cada año. La única excepción, y lo vamos a profundizar más adelante, son los guías de turismo, como lo dije ahorita, los guías de turismo, por una resolución que expidió el Ministerio el año pasado, los guías de turismo ya no actualizan. Sí, dime. Sí. Espérate un momentico, te llevamos el micrófono para que las regionales nos digan, nos escuchen. Espera el micrófono. Buenos días. Tengo una pregunta. Si la fecha de vigencia del registro es en el 2015, igualmente hay que hacer de nuevo la actualización en el 2014. ¿No tiene nada que ver la actualización que la fecha de vigencia? Tiene mucho que ver. O sea, esa fecha de vigencia que aparece en tu certificado tiene que ver con la actualización. O sea, si tu certificado en este momento dice vigencia 31 de marzo de 2015, es porque ya actualizaste 2014. Pero si yo lo registré a finales del 2013, no entiendo. Si lo registraste a finales de 2013 y te aparece con vigencia 2015, sí. No sé, es caso curioso, no debería de aparecer así. Entonces, ¿qué si hago te aparece aquí? ahí, no, al final, si quieres, te tomo los datos, lo miramos el caso en particular y lo revisamos, ¿cierto? Pero lo importante es saber que la actualización es la que te da la vigencia en el certificado, ¿cierto? Eso es lo que se supone. Puede haber un error en el sistema, de todas formas ahorita lo miramos y te tomo los datos para mirarlo en el sistema, ¿cierto? Pero en resumidas cuentas, la actualización es la que le da la vigencia al certificado, y si actualizaste ya dentro de esos 3 primeros meses del año, pues te aparece una vigencia ya 31 de diciembre de 2015, 31 de marzo de 2015. Sí. En el chat nos preguntan, ¿podemos hacer la renovación y o actualización por internet y ese tiene un costo actualmente? Sí, precisamente eso es lo que vamos a ver, ¿cierto? Entonces, como les decía al comienzo de la charla, la actualización, o tanto el registro como la actualización, es de manera virtual. Todo se hace de manera virtual, a través de la página del RNT. Se ingresa al portal, te va a mostrar las cámaras de comercio para que encuentres la de tu jurisdicción. Vamos a darle clic en Medellín y él nos va a traer al portal de la Cámara de Comercio de Medellín, ¿cierto? Para los que van a hacer la actualización por primera vez, pues deben de, como lo dije ahorita, crear el usuario y contraseña. Vuelvo y repito lo que dije ahorita, cómo se crea el usuario y contraseña. Usuario, contraseña por cada persona lo crea, cada persona la que es el propietario de esta llave, con el nombre del representante legal o el comerciante, los datos del representante legal o comerciante, el NIT, muy importante, del representante de la sociedad o del comerciante inscrito, y un correo electrónico que va a ser el de contacto permanente. Le vamos a dar enviar esta información y el sistema te va a pedir la autenticación, ¿cierto? Te va a enviar un correo a esta dirección electrónica, te va a dar unos pasitos para autenticar y para
comprobar que en realidad sí sea el propietario de esa cuenta. Ahora, cuando ya tenemos la cuenta creada, le vamos a dar ingresar prestador, le vamos a dar el usuario y la contraseña que acabamos de crear, y aquí es donde vamos a ir. Ojo que es un proceso de actualización, estamos en un proceso de actualización, lo que quiere decir que vamos a ingresar por mis establecimientos registrados. Mis establecimientos registrados. Como es actualización, yo ya tengo registrados los establecimientos de comercio. Le damos clic en mis establecimientos registrados y el sistema te va a dar advertencias de que estamos en un proceso de actualización y que aquí vamos a encontrar el establecimiento o los establecimientos de comercio a actualizar, o en el caso para los guías, los guías no, porque los guías ya no actualizan, pero en el caso que actualizar en los guías, aquí estarían los datos de los guías. Aquí debemos encontrar el establecimiento de comercio, el nombre del establecimiento de comercio, el tipo de prestador de servicios turísticos que tengo inscrito, previamente inscrito, y el estado pendiente de actualización. En acciones le vamos a dar, primer paso, actualizar. Cuando le damos a actualizar, el sistema te va a permitir diligenciar ciertos datos, el nombre del gerente, el celular, el número de empleados, el correo electrónico, el fax y direcciones para notificaciones judiciales. Le vamos a dar actualizar y el sistema te va a empezar a traer una información, una encuesta que hay que diligenciar. Para las personas que actualizaron el año pasado, saben que el año pasado era una encuesta que venía en Excel. El año pasado era una encuesta que había que bajarla al computador, diligenciarla, llenarla y volverla a subir. En este caso no hay que bajar ningún archivo. Ya la misma página, y esta es una mejora muy importante, ya la misma página tiene la información para ir diligenciándola. Sea seleccionando sí o no, dependiendo de la pregunta, también te preguntan datos, es mucho más corta que la anterior, y datos muy precisos, muy exactos. Esa es una información estadística más que todo y es de manejo del ministerio y del mismo Confecámara ya para sus datos estadísticos. Por ejemplo, hay una información técnica, aquí te está preguntando, el año anterior realizó inversiones en tecnología, seleccione una opción, sí o no. Miren que son preguntas muy sencillitas. Son preguntas que todos ustedes deben de saber y creemos que esto no va a tener ningún problema para la actualización. Desde el chat nos preguntan si el usuario y la contraseña que ya habían sido asignados sirve para hacer el registro de renovación RNT, sí, o si hay que crear otra cámara directamente. No hay que crear otra cuenta, no hay que crear otro usuario y contraseña. El mismo usuario y contraseña creado en años anteriores, eso sí, en la página de la Cámara, porque hay que tener en cuenta también que las personas que se inscribían o que renovaban ante el ministerio también tenían un usuario y una contraseña, porque la renovación ante el ministerio también era virtual. Esos usuarios y contraseñas que fueron otorgados por el ministerio, hay que tener en cuenta, los otorgados por el ministerio, cuentas, contraseñas que fueron creadas en la página del ministerio no sirven. Aquí no sirven, es la cuenta o contraseña, usuario o contraseña, creada en esta misma página el año anterior, en el 2012 que empezó a funcionar este portal, o 2013, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta esa distinción, que los usuarios y contraseñas que nos dio el ministerio hace 3 o 4 años, esos no nos van a servir. Nosotros necesitamos usuarios y contraseñas creados en este portal del RNT del RUE. Los que creados el año pasado no sirven, antepasado no sirven, siempre y cuando sean los que fueron creados para su registro o actualización en Cámara de Comercio. Yo les quería
aquí decía algo importante, me devolví 2 diapositivas, porque cuando ustedes ingresen, me voy a devolver otra, no, antes me adelanté, cuando ustedes ingresen con su usuario y contraseña y le den clic en mis establecimientos registrados, y aquí no aparezca nada, que fue que mucho les pasó el año pasado, y no aparezca nada, ahí sí hay que contactar a Cámara de Comercio, porque hay que hacer una asociación de la matrícula del establecimiento de comercio con el sistema. Con lo que pasó el año pasado, lo más probable es que la mayoría de ustedes y las personas que estén al día van a encontrar el establecimiento de comercio, no van a tener problema para hacer la actualización, pero si de alguna manera ven que no les aparece la información, pues lo primero que todo verifiquen que sí sea sus datos, que sí haya sido su usuario y contraseña, y si no les aparece el establecimiento de comercio, por favor nos contactan. Yo enseguida les voy a compartir un correo electrónico y unos teléfonos para tener un contacto más directo. Entonces íbamos en la encuesta. La encuesta pues es muy facilita, información técnica, información operativa, información de mercados, agencias de viajes. Esta presentación la tomé de una agencia de viajes, entonces podrían encontrar que por ejemplo, para los hoteles hay otro tipo de información, pero igual es información muy concreta y muy corta. Una certificación de contacto frecuente. Y aquí, importante, cuando terminemos de diligenciar todos los datos, eso es un pantallazo largo, le vamos a dar guardar. Cuando le demos guardar, el sistema te va a permitir imprimir el soporte para el pago del impuesto de registro. Como lo decía ahorita en la charla anterior, tanto para el registro como para la actualización requerimos un único pago de impuesto de registro. Tiene el mismo valor, 84.000 pesos, 84, 85, no recuerdo exactamente cuál es la cifra. Cuando le damos en esta opción, pues el sistema nos permite imprimir el comprobante de pago, perdón, la información para la solicitud de la actualización, que es como una especie de formulario, es una hojita. Con esta hojita, ustedes primero van a verificar que los datos estén correctos, y con esta hojita nos vamos a cualquiera de las taquillas de Cámara de Comercio y vamos a pagar el impuesto de registro. Tenemos una pregunta. Por cada registro, por cada establecimiento, no, por cada registro que yo tenga en el Registro Nacional de Turismo. Por ejemplo, la señora que tiene un establecimiento de comercio como agencia de viajes, supongo, y tiene su registro como guía de turismo. El año pasado, pues porque este año no actualizan, el año pasado le tocó pagar 2 impuestos de registro, uno por el establecimiento y otro por el guía de turismo. Pongamos el ejemplo más probable en este momento, que sea un establecimiento de comercio que tenga una actividad de hotel y a la vez tenga una actividad de establecimiento de comercio. Eso implica 2 tipos de prestadores de servicios turísticos diferentes y que tienen que tener 2 registros aparte, independiente uno del otro. En ese sentido, debe actualizar ambos. Entonces es un impuesto de registro diferente para cada uno. Tenemos una pregunta. Desde Yarumal nos preguntan, ¿hasta cuándo hay plazo de realizar el registro? 31, el registro. El registro. Listo. Aquí nos están preguntando por el registro. El registro pues lo debe hacer en cualquier momento, no hay plazo. O sea, la inscripción por primera vez en el Registro Nacional del Turismo se hace cuando la persona esté realizando, cuando empiece a efectuar la actividad turística, ¿cierto? Pero si de pronto la pregunta era por la actualización, pues como lo veníamos diciendo, es hasta el 31 de marzo de cada año. ¿Listo? El señor tiene una pregunta, ¿cierto? Dale a Nayara el micrófono. En el año anterior se hizo un pago en noviembre, diciembre del pago de impuesto de registro.
y resulta de que no se logró hacer todo el trámite para obtener el registro nacional, y ese pago posteriormente fue anunciado de que tenía que pagarse la gobernación porque el contrato con Cámara de Comercio había suspendido. Entonces, en el caso del día de hoy, ¿cómo hago yo con este recibo que tengo para la devolución o el ajuste que debo hacer? Sí. Básicamente habría que mirar el caso en particular, porque si usted no pudo terminar el procedimiento de registro, pues habría que analizar cuáles fueron las situaciones. Si se le hizo una carta de devolución, se le hizo una carta de rechazo, ¿cierto? En ese sentido, para reingresar el documento, pues bastaría el impuesto que ya había pagado. Si había depende de las condiciones, como le digo. Si quiere ahorita más, después de la conferencia, me da los datos para mirar las condiciones particulares. Johnny, es un caso de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, pero de todas maneras la validas. Disculpa un momentico. Dado que es de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, pues entonces sí te sugiero que lo trates directamente con ellos. El sistema es básicamente igual, ¿cierto? La plataforma es la misma, pero en cuanto a cuestiones de impuesto de registro, pues las cámaras de comercio tienen convenios diferentes, ¿cierto? No todos los convenios son iguales con la gobernación. Ahí sí, en este sentido, sí sugiero mirarlo propiamente con esta Cámara de Comercio. Buenos días. Señora, buenos días. Tengo como dos inquietudes similares. A nosotros nos llegó un correo de la Cámara de Comercio diciendo que el pago del registro ya no se hace en la Cámara, sino en la gobernación. Y la segunda inquietud, ¿es posible pagar esto a través de Internet? O sea, por Internet hay que dirigirse a la gobernación. Sí, muy bien. Con respecto a la primera, que decían que el impuesto de registro ya no se pagaba en la Cámara de Comercio, eso fue durante todo el mes de enero. Durante todo el mes de enero, digamos que los convenios que en este caso Cámara de Comercio de Medellín tenía con la gobernación, recuerden que el impuesto de registro es de carácter departamental, Cámara de Comercio hace una función recaudadora, Cámara de Comercio no le vienen esos dineros, simplemente recauda el dinero y se lo pasa a la gobernación. Entonces, en ese sentido, tiene que haber un convenio entre Cámara de Comercio y Gobernación, es casi que un contrato. El convenio del año pasado duraba hasta 31 de diciembre de 2013, ¿listo? No se renovó en debida forma, no se renovó a tiempo, lo que nos dejó sin impuesto de registro, sin recaudo de impuesto de registro a la Cámara de Comercio durante todo el mes de enero, y eso fue lo que se estuvo advirtiendo. Afortunadamente, viendo toda la problemática que le traía para esto a los comerciantes, tener que desplazarse hasta la gobernación de Antioquia, pagar un impuesto de registro, luego ir a la Cámara de Comercio, se pudo firmar un nuevo convenio de una manera rápida, y este impuesto de registro lo empezamos a recaudar nuevamente a partir del 3 de febrero. Entonces, en este momento ya tranquilamente se pueden dirigir a cualquiera de las sedes de las cámaras de comercio, de la Cámara de Comercio, a efectuar este pago sin ninguna problemática. Algo adicional, y es que algunas cámaras de comercio, como por ejemplo Urabá y Magdalena Medio, que no tenían convenio, ya firmaron convenio. Eso simplemente es un dato que les doy. Pero ya no hay problema, ya el impuesto de registro se puede pagar en Cámara de Comercio de Medellín. Bueno, y la otra parte de la pregunta, hasta el momento no ha sido posible habilitar un pago virtual, ¿cierto? Sería lo ideal, y yo creo que en eso se está buscando, pero en este momento no hay un pago virtual. Por eso yo les decía al inicio, es un 99 o 90%, como lo quieran ver, virtual, porque si hay que desplazarse a una taquilla de Cámara de Comercio, efectuar un pago y volver al computador. Esta es la parte que desafortunadamente no es virtual, pero digamos que en aras de que esto sea más fácil, se está buscando una solución al respecto. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Vale. Buenos días. Buenos días. Para consultar, con respecto a la póliza de cumplimiento que deben de obtener las agencias de viaje, ¿esta normatividad sigue vigente y se debe anexar al momento de hacer la actualización? Ahorita vamos a ver un capítulo específico de las garantías, ¿cierto? De todas formas,
les digo que la garantía fue aplazada, ¿cierto? La garantía fue aplazada para el 2015. Ahorita lo vamos a ver más precisamente. El señor tiene una pregunta. Ah, ¿ya hay otra? Sí. Buenos días. Sí, buenos Mi días. consulta es la siguiente. Nosotros tenemos una agencia de viajes que tiene varios establecimientos. Bueno. Entonces les decía que tenemos una agencia de viajes que tiene diferentes establecimientos de comercio, acá en Medellín y en otras ciudades de Colombia. Entonces la pregunta es, cuando nosotros ingresamos al portal, efectivamente nos muestra dentro del listado todos los establecimientos de comercio. Entonces nosotros ahí en esa página podemos ingresar hasta acá, hasta este pantallazo de registro, pero como se entiende que el pago es a nivel departamental, tendríamos que enviar los formularios a los otros departamentos para que se cancele allá. Es correcto, así debe hacerse. Gracias. Sí. Tenemos otra pregunta allí. No, desde el chat nos preguntan, ¿el pago del registro se puede realizar solo en las sedes de la Cámara de Comercio o en alguna otra entidad bancaria? En la gobernación de Antioquia. En la gobernación de Antioquia te liquidan el impuesto y se va y te dan el soporte para el pago y ese pago se hace en las entidades bancarias autorizadas por ellos. Ok. Jader Hernández en el chat también nos pregunta cómo retomar el usuario y la contraseña olvidada. Sí. El mismo sistema, hay una parte donde dice olvidó contraseña, el mismo sistema te permite recuperar la contraseña. El sistema te pide ingresar el correo electrónico que inicialmente se ingresó. A ese correo electrónico se le va a llegar la información de cómo recuperar la contraseña, de cómo asignar una nueva contraseña. Ahora, si es el usuario lo olvidado, o sea, si es el usuario lo que se olvidó, pues sí tenemos que hacerlo a través del usuario administrador y es a través de contacto en Cámara de Comercio. Pero la persona que olvidó el usuario, pues sí le sugiero contactar a Cámara de Comercio en alguno de los teléfonos que les voy a dar ahorita más adelante. Buenos días. Buenos días. Si el establecimiento es un hotel y dentro del hotel hay un restaurante con servicio al público, pero que se crea precisamente para los huéspedes, ¿debes hacer doble registro o solamente? Esa es la única excepción que trae la norma para que solo se efectúe un registro, ¿cierto? El registro del hotel. Cuando yo tengo un hotel, que en el hotel funciona un restaurante o hasta varios restaurantes, yo solo tengo que hacer el registro del hotel. La norma dice que no hay que hacer el registro del restaurante, pero cuando son los mismos propietarios, ¿cierto? Tengo una inquietud respecto a los usuarios, volviendo a los usuarios. Si yo quiero es cambiar el usuario, porque pues es una persona que ya no está, ¿lo puedo hacer a través entro al portal o...? Ahí sí te toca contactarnos, porque nosotros tenemos que validar pues que sea la persona, validar que por lo menos sea el comerciante, que sea el representante legal, y en ese sentido ya sí toca hacer un estudio más personalizado, ¿cierto? Ahorita en los teléfonos que vamos a dar, que voy a dar mi teléfono y las otras personas encargadas, inclusive mi correo electrónico, para que esas cosas las podamos hacer a través de nuestros administradores. Vamos a continuar con la actualización y unos datos muy importantes para que, por si tienen inquietudes en la cabeza, lo más probable es que los vayamos a resolver. Iván, que yo imprimo este formulario, esto es una especie de formulario, y lo voy a llevar a cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio o a la Gobernación de Antioquia. Ya me van a dar el impuesto de registro, me van a dar el soporte del pago del impuesto de registro, lo voy a escanear y lo voy a subir a la página. En acciones, recuerden, pues debo volver a ingresar por mi usuario y contraseña, mis establecimientos de comercio registrados, y en el establecimiento de comercio al cual efectuó el pago, hay que tener mucho cuidado ahí para los que tenemos muchos establecimientos de comercio, cargar el impuesto de registro correcto a través de la opción enviar pago de impuesto, enviar pago de actualización. Una vez yo le doy clic en enviar pago de actualización, pues el sistema me va a dar la opción de examinar en mi computador para poder cargar el impuesto. Archivos adicionales, el mismo sistema tiene la
la opción para agregar archivos para aquellos prestadores de servicios turísticos que necesitan anexar algún tipo de documentación. Esto estaba prácticamente era para los guías. Los guías, los que tenían, el año pasado los guías tenían que anexar el RUT y unas certificaciones. Una vez enviada, esta información, una vez enviado el impuesto de registro debidamente cargado, pues el sistema te va a dar un número erradicado, que es el número de erradicación, ¿cierto? A partir de este momento entiendas erradicado la solicitud de actualización, muy importante. Obtener esta erradicación antes del 31 de marzo, ¿cierto? Eso es básicamente lo más importante, obtener esta actualización antes del 31 de marzo. Cámara de Comercio tiene 30 días para responder la actualización. Hay que tener en cuenta que esto viene de la normatividad que ponía en práctica el mismo ministerio. Pues actualmente la Cámara de Comercio no se lleva los 30 días, la Cámara de Comercio pues trata de ser un poquito más ágil en la expedición en la actualización en el registro. Una vez le llega el correo electrónico la notificación de que ya ha sido actualizado su registro, pues también le llegarán instrucciones para poder imprimir el certificado. Entonces ya la persona va a encontrar el establecimiento de comercio en estado activo y va a poder imprimir el certificado, y el certificado pues debe tener ya la vigencia, para los que actualicen pues por esta época, la vigencia 31 de marzo de 2015. Aquí ustedes pues deben de conocer el certificado. El certificado es prácticamente un diploma. El Registro Nacional de Turismo, que es un número único consecutivo nacional por cada inscripción o por cada establecimiento que esté inscrito en el Registro Nacional de Turismo. Vamos a ver el nombre del propietario y el nombre del establecimiento y la dirección y el tipo de prestador de servicio turístico que está inscrito. Ese es el certificado del Registro Nacional de Turismo. Este certificado normalmente lo deben de imprimir y mantenerlo ahí para cualquier autoridad que les pueda solicitárselo. Lo que les decía ahorita, bueno, hasta ahí terminamos el proceso de actualización, ¿cierto? Me parece que es muy sencillo con respecto a lo que vimos el año pasado. Esto, pues la idea es que siempre tienda a mejorar. Tenemos una pregunta. Sí, dos preguntas adicionales. Nos dice un empresario que tiene una agencia de viajes que opera congresos y convenciones. ¿Necesitaría 2 RNT? La respuesta es correcta. Una agencia de viajes, pues como todos saben, tiene una categoría especial en el Registro Nacional de Turismo, con subcategorías de operadores, mayoristas y de turismo. Cada una realiza pues actividades diferentes. En ese sentido, la actividad de agencia de viajes es muy diferente a la actividad de un operador de congresos, ferias y convenciones, y como tal debe realizar 2 inscripciones, una como agencia de viajes y la otra como operador. Otra pregunta que nos hace Viajes Medialuna, dice: renové la matrícula mercantil en el mes de agosto de 2013, ¿cuándo debo renovar la matrícula mercantil? Y si debo renovar al momento de actualizar el RNT, o renuevo el RNT antes del 30 de marzo y cuando se cumpla el año el registro mercantil, o me sirve el registro mercantil que tengo para renovar el RNT. Listo. Ahí hay muchas preguntas y mucha información que lo voy a tratar de responder de la siguiente manera. La actualización del registro mercantil, ¿cierto? La actualización del registro mercantil, que es el registro que llevan las cámaras de comercio de los comerciantes, de todos los comerciantes, es independiente de la actualización o renovación del Registro Nacional de Turismo. Por el hecho de no hacer uno, no quiere decir que no puedo hacer el otro, ¿cierto?
el señor confunde, o en la pregunta se confunde en esos registros, y también es de cuestionamiento de todos. ¿Tengo que estar renovado en registro mercantil para actualizar el Registro Nacional del Turismo? La respuesta es no, ¿cierto? La respuesta es no. Cada registro, cada renovación o actualización tiene sanciones diferentes. Mejor dicho, el registro mercantil, la sanción a la no renovación del registro mercantil, en este momento no hay sanción, ¿cierto? Sino que se acumulan año tras año, y usted para poder cancelar o liquidar, pues ahí sí tiene que pagar todas las renovaciones adeudadas. Mientras que la del Registro Nacional de Turismo no se acumula año tras año. ¿Y esto por qué? Porque el hecho de usted, y lo vamos a ver más adelante, el hecho de no actualizar, una de las consecuencias de no actualizar el Registro Nacional de Turismo es que va a pasar a estado suspendido. Va a pasar a estado suspendido. Y para poderse reactivar, tiene que pagar una sanción de un salario mínimo legal mensual vigente, 616.000 pesos. Y fuera de eso, actualizar, 84.000 pesos. Entonces, por eso es importante realizar la actualización antes del 31 de marzo. Y no tiene nada que ver uno con el otro, sino que son procedimientos diferentes. Como lo decía, los guías de turismo, por orden de esta resolución del 30 de septiembre de 2013, y acogiendo la problemática que les generaba la actualización a los guías de turismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo derogó esta resolución, que es la que decía que los guías debían de actualizar. Entonces, en este momento los guías pueden dormir tranquilos, los guías no tienen que actualizar. Simplemente obtener su registro y ya. Algunas consecuencias de no actualizar los trae la norma. Cuando el prestador de servicios turísticos no realice la actualización del RNT dentro del periodo establecido, este se suspenderá automáticamente hasta tanto cumpla esta obligación, lo anterior sin perjuicio de las sanciones administrativas que hubiere lugar, ¿cierto? Entonces, si no actualizo a 31 de marzo, me van a sancionar. Automáticamente ya vas a pasar a estado suspendido y para actualizar tienes que pagar esa sanción que ya estableció el Ministerio. La norma dice, durante el tiempo de suspensión no podrá ejercer la actividad de turismo. La norma lo dice, ¿cierto? El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitará a las alcaldías distritales y municipales el cierre temporal de los establecimientos turísticos hasta tanto los prestadores acrediten estar al día en la actualización. Aquí ya vemos que el Ministerio puede decirle a las alcaldías, a la autoridad gubernamental municipal, decirles, vea, este personaje no me renovó, no actualizó, vaya y cierre el establecimiento de comercio. Es un cierre físico, van y le cierran el establecimiento de comercio. La ley 1558 del 2012, miren que es una ley muy novedosa, apenas hace 2 años, pues llegó y revalidó los mismos sanciones o consecuencias de no actualizar. Dijo, el Ministerio procederá con la suspensión automática de los prestadores que no actualicen anualmente dentro de las fechas señaladas, 31 de marzo de cada año, ¿cierto? El Ministerio solicitará a alcaldías municipales el cierre temporal inmediato de los establecimientos de comercio. Para la reactivación o inscripción, el prestador deberá solicitar y acreditar a favor del Fondo Nacional de Turismo un salario mínimo mensual legal vigente al momento del pago, ¿cierto? Eso lo dijo también el Ministerio el 15 de marzo de 2013, mediante una circular. Tenemos una pregunta allí. Buenos días. La pregunta me devuelve un poco a la parte del cierre, que decía la sanción. Si la entidad de nosotros tiene como uno de los servicios que prestamos es operadores de turismo, dado el caso de que no se hiciera la actualización al 31 de marzo, ¿se cerrarían el establecimiento en todas sus actividades o solo en la parte de prestación de servicios turísticos? Sí, entiendo. Esa parte tan operativa
tan de campo, pues se sale a la órbita de la Cámara de Comercio y no te podría decir a ciencia cierta cómo funciona, ¿cierto? Eso correspondería a la misma policía de turismo, a la misma a las alcaldías o a los entes gubernamentales, verificar que por lo menos no se realice la actividad turística, ¿cierto? Esa sería porque los otros no estarían sancionados, ¿cierto? Si hay otras actividades que no tienen nada que ver con el turismo, pues estas se podrían desarrollar tranquilamente, pero es algo muy de campo, es algo que correspondería ya más a la policía de turismo y a las alcaldías. Sí. Si la agencia es de representaciones turísticas y quiere aplicar para ser agencia operadora OBT, ¿sería un nuevo registro o como en el momento de actualizar hacer el cambio de licencia? Es hacer la modificación, ¿cierto? Sí. Es modificar, me quiero pasar de un tipo de prestador turístico Sí, a otro, no sí. quiero conservar el anterior, Correcto. ¿cierto? Eso está en proceso mejor dicho, lo estamos haciendo de una forma muy manual y entonces ahí sí también te pido que te voy a tomar los datos para indicarte el procedimiento. ¿Está bien? Y indicarte cuál es el procedimiento al respecto, ¿te parece? Listo, gracias. Entonces, como les decía, si yo no hice mi actualización a 31 de marzo de cada año, el 1 de abril voy a aparecer suspendido. Suspendido quiere decir que no puedo expedir ya certificados y que debo hacer el procedimiento de reactivación, ¿cierto? Que reactivar es pasar de estado suspendido a estado dependiente de actualización y actualizar. ¿Cómo funciona la reactivación? La reactivación es el pago o la constancia de pago de este salario mínimo ante el Fondo Nacional de Turismo, Foncontur, ¿cierto? Ellos tienen el procedimiento para realizar este pago. Cuando alguien necesita información sobre eso, no, la Cámara de Comercio tiene las cuentas donde se deben de consignar los dineros y también se explica el procedimiento para hacer la reactivación. Una vez se proceda con la reactivación, pues el establecimiento pasa al estado pendiente de actualización y debe realizar todo este procedimiento de actualización. Consecuencias de actualizar, esto lo traje también del artículo 18 de la ley 1558, para que lo tengan en cuenta. Hay unos incentivos tributarios, ustedes lo saben mejor que yo, que para quienes están inscritos en el Registro Nacional de Turismo y actualicen en debida forma o en las fechas el Registro Nacional de Turismo, pues hay ciertos incentivos tributarios. La normatividad no se las tengo porque es un tema muy tributario y además está algo dispersa, pero lo que quiero resaltar aquí es la importancia de que solo quienes estén inscritos en el Registro Nacional de Turismo y estén debidamente actualizados, pues pueden acceder a estos incentivos tributarios. De la contribución parafiscal, quiero que también sepan que de esto no está encargada la Cámara de Comercio, de esto sigue encargado el Ministerio de Comercio a través del Fondo Nacional del Turismo, ¿cierto? Aquí les traigo el dato, ustedes ingresan a esta página www.fontur.com.co, van a ir a recaudo parafiscal y allí van a inclusive encontrar manuales, inclusive van a encontrar las tarifas, van a encontrar todo el procedimiento de cómo realizar el pago de la contribución parafiscal. Sobre las garantías, el artículo 36 de la ley 1558 estableció como una protección al turista que ciertos prestadores de servicio turístico pues tenían que conseguir una póliza o unas garantías que garanticen pues, la prestación de sus servicios o que le garantice al turista que en eventualidades pues sus dineros o su inversión no se ve afectada. El artículo 36 dice, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá exigir a los prestadores de servicios turísticos que determine y el Ministerio de Transporte a las empresas aéreas la constitución de garantías expedidas por empresas de seguros o por entidades financieras constituidas legalmente en Colombia
que amparen el cumplimiento de los servicios contratados por los turistas y las devoluciones de dinero a favor de los usuarios cuando haya lugar a ello. Esta garantía debe permanecer vigente, so pena de sanciones establecidas en el artículo 72 de la Ley 300. Entonces, en este sentido, la resolución 3349 de agosto del 2013 fue la que, del Ministerio, fue la que dijo, entonces, listo, vamos a empezar a exigir la garantía para el registro y para la actualización. Sobre la garantía decía que la garantía se despedía por una empresa de seguros o por entidad financiera por una cuantía de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que ampare el cumplimiento de los servicios contratados por el turista y las devoluciones de dinero a favor de los usuarios cuando haya lugar. Además, la misma resolución establecía cuáles eran los prestadores de servicios turísticos que debían obtener la garantía o debían de constituir esta garantía. No son todos. Esta resolución del Ministerio me dijo que son los hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y otros tipos de alojamiento no permanente. Es decir, todos los establecimientos de alojamiento no permanente tienen que conseguir esta garantía. O póliza, todas las agencias de viajes, todas las oficinas de representación turística, todos los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, los arrendadores de vehículo nacional e internacional y las empresas operadoras, promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo compartido o multipropiedad. Entonces esta resolución dijo, todos estos tienen que contratar esa póliza y hacerla y adjuntarla al momento del registro o al momento de la actualización. Sin embargo, en vista de la gran problemática que surgió, porque es que tengo entendido que las mismas empresas de aseguradoras pues no las estaban asegurando, no estaban diciendo no, ¿qué es eso? Pues, o no querían asegurar o no tenían suficiente información al respecto. Entonces, en vista de eso, pues el Ministerio expidió sobre todo la resolución para llegar a la que está vigente, la resolución 5945 del 20 de diciembre de 2013, que dice que la exigencia de constitución de garantías para inscripción y para actualización va a estar vigente a partir del próximo año, a partir del 1 de enero de 2015. Para la actualización, entonces, en conclusión, para la actualización de este año no se va a requerir ninguna póliza de seguro, ninguna garantía, la actualización va a ser muy sencilla, ¿cierto? Pero nos estamos preparando de una vez, porque para el año que viene, para la actualización o las inscripciones nuevas que se realicen a partir del 1 de enero de 2015, sí se va a exigir esta garantía, ¿cierto? ¿En qué condiciones? Pues creo que debemos estar pendientes de otra resolución o otra normatividad que plantee el Ministerio. Igual también se los estaremos informando en las charlas que se puedan generar a lo largo de este año y también al inicio del próximo año. ¿Tenemos preguntas? Así es. Desde el chat nos preguntan si la Cámara tiene los números de cuenta de la reactivación del RNT. ¿Es posible que la Cámara los brinde o cómo se consultan directamente en la Cámara? Sí, los números de cuenta pues se pueden consultar sencillamente en Fontur, ¿cierto? La Cámara de Comercio tiene el número de cuenta, en este momento no lo tengo, no lo traje porque lo que íbamos a ver era la actualización, pues se me escapó eso para la reactivación. De todas formas, le podemos decir al contacto que se los podemos brindar por el chat más adelante o por la misma sede. Perfecto. Hay otra de una empresaria, Marta Zuluaga, que nos dice cómo actualiza un tipo de prestador de servicios turísticos a otro. ¿Cómo es ese proceso? Sí, como le decía yo a la señora, en este momento pues
Estamos la charla estaba enfatizada sobre todo para el registro de actualización. El proceso de modificación o de cambio de tipo de prestador, pues debe de ser muy manual, o sea, es manual, todavía no ha funcionado, no está el aplicativo listo para hacerlo de manera virtual. Entonces, muy manual, pero no requiere ningún pago, pero sí debemos de establecer el contacto con el administrador Cámara de Comercio para realizar el cambio, ¿cierto? O para indicar cómo realizar el cambio. ¿Listo? Entonces, también como la señora le dije ahorita, tomémosle los datos para contactarlo y darle mayor información. Les voy a dar mi número telefónico y mi correo electrónico, por si tienen alguna inquietud con respecto a esto. Mi número telefónico es el 576-6173. 576-6173. Mi nombre es Johnny Góez. Les voy a dar también el teléfono de la persona encargada en este momento de realizar el registro como tal, o sea, la persona que tiene la canastilla y que conmigo solo sería un puente, ¿cierto?, de llegar a él, pero a él lo pueden contactar directamente. Se llama Santiago Galeano. El teléfono es el 576-6221. Directo. Mi correo electrónico se escribe johnny.goes, JONNNY, un puntico, Góez, Góez con Z, G de gato, O, E de enano y Z. Johnny.goes, @Cámara Medellín. .com.co. Si les surge cualquier inquietud, cualquier problema con el aplicativo, pues nos pueden contactar a estos teléfonos y con mucho gusto les estaremos resolviendo su inquietud. Recuerden, lo más importante es no dejar esto para lo último. Si lo pueden hacer ya, empiecen a hacerlo ya, la actualización o el registro, igual ahí estamos siempre disponibles. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, hay preguntas por allí. Buenos días. Referente a la pregunta que hizo la compañera, si una empresa es creada en Medellín, pero desea montar una sucursal en otra ciudad, ¿qué debe hacer? Sí. Pues el procedimiento de montar una sucursal, agencia o establecimiento de comercio es el establecido en las normas mercantiles, ¿cierto? Dependiendo también del tipo de establecimiento que se pretenda inscribir, porque sabemos que una sucursal es diferente de una agencia y una agencia es diferente de un establecimiento de comercio. Tienen características diferentes, las trae el Código de Comercio. En resumidas cuentas, es un establecimiento de comercio inscrito en otro municipio fuera de la competencia de Cámara de Comercio. El proceso de inscripción es el mismo, es exactamente igual. Obviamente primero tenés que inscribir el establecimiento de comercio, agencia o sucursal en la Cámara de Comercio que tiene jurisdicción en el municipio donde va a estar ubicado. Una vez conseguido el registro mercantil de esa Cámara de Comercio, pues ya puedes realizar la inscripción en el Registro Nacional de Turismo con la matrícula del establecimiento de comercio que te dieron allá, que va a estar siempre asociada al NIT del propietario, que el propietario puede estar acá o en otra parte, ¿cierto? Entonces básicamente es eso, pero todo es para efectos del Registro Nacional de Turismo, es a través de la misma página, ahí lo vas a encontrar, el procedimiento lo vas a encontrar, simplemente que ya,
como lo dije ahorita, el impuesto de registro, pues ya lo tendrías que pagar es allá, ¿cierto? ¿Hay otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, espérate el micrófono. A mí me pasó el año pasado de que yo tuve que pagar para cancelar el Registro Nacional de Turismo. Eso era un procedimiento que era obligado a hacerlo. Lo más probable era que si no cancelabas, te sancionaban con 589.000 pesos, ¿cierto? Si no pudiste actualizar el año pasado fue porque no tenías el RUT o porque no tenías para el año pasado se exigía una capacitación creo que de 40 horas en ciertas actividades efectuadas el año inmediatamente anterior. Entonces eso quería decir que ya tenías que tener la certificación del SENA, del que sea, de que eso se hizo el año pasado, de que eso se hizo en el 2012, ¿cierto? La instrucción y lo más conveniente para ustedes era cancelar, porque si no les tocaba pagar esos 589. Por eso yo lo cancelé, pero me tocó pagar los 84.000 pesos. Para realizar la cancelación hay que pagar también. Sí. Por esa época había una coyuntura de que Confecámaras decía sí hay que pagar, sí, Rentas decía sí hay que pagar, Confecámaras decía no hay que pagar, o sea, ahí sí estuvieron en ese proceso de transición. Sí, estuvo muy de malas en eso en realidad. Sí. Bueno, la pregunta para agencias de viajes. Veo que para la renovación o actualización hay 3 ítems. Uno que dicen agencias de viajes y turismo, otra dicen que agencias de viajes y operadores y agencias de viajes y mayoristas. Es bueno conocer como esa diferencia para que la gente cuando actualice no tenga el error de cometer al lado que no le corresponde. Bueno, al momento de la actualización el sistema no te va a permitir hacer ese cambio, ¿cierto? Porque tú estás actualizando mi información y tu información es la de mi información es la de una agencia de viaje, una agencia de viajes operadora, ¿cierto? Si vamos a cambiar a agencia de viajes de turismo, como le decía a la señora y como le respondí allí, hay que hacerlo manual, ¿cierto? Tal vez precisamente por eso no está permitido, no está habilitado todavía el sistema para hacer ese cambio de una manera virtual y usted lo haga. Entonces, cuando vas a hacer la actualización, no va a permitir ese cambio, va a ser no lo hace, que... no hace esa pregunta, o sea, no hace ese proceso. Exacto, no hace esa pregunta. Sí, porque es lo que ya tenías, entonces vas a actualizar y ya para hacer el cambio de tipo de prestador turístico sí lo vamos a hacer de una forma manual. Listo. Bueno, la pregunta mía es, entendí en la Cámara de Comercio el año pasado de que agencias de viajes operadoras, agencia de viajes no podía vender el servicio, más no lo podía operar. ¿Qué es la diferencia? Que mi compañero dice que es lo mismo, no es lo mismo, porque yo como agencia de viajes entendí de que puedo vender, más no puedo operar. Como les decía ahorita, pues los tipos, no íbamos a entrar a definir cada uno de los tipos de tipos de prestadores turísticos, pues creo que cada quien debe saber qué tipo de prestador es. Si yo soy una agencia de viajes, pues les recomiendo ir a leer y a informarse qué es una agencia de viajes. Yo ahí les tengo la norma donde hacen las distinciones de cada uno de los tipos prestadores turísticos. ¿Ah? Sí. Ahora yo les voy a pasar ahí en la otra presentación está la normatividad al respecto. Ahí está el decreto 502 del 97 y el decreto 53 del 2002. Ese trae las definiciones de qué hace cada agencia de viajes, ¿cierto? Entonces, ahí las personas deberían de acuerdo con su actividad, pues enmarcarse en uno de estos tipos de prestadores turísticos. Estas normas son muy corticas en realidad, son muy corticas y muy sencillas, ¿cierto? Y antes de enfrentarme al Registro Nacional de Turismo, pues yo debo saber cuál es la actividad y debo de describir cuál es la actividad que me rige, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta?
Si yo tengo inscrito aquí en Medellín mi agencia de viajes y me quiero pasar para otro municipio, por decir el oriente antioqueño, Guatapé, que es, no sé si es zona turística, debe serlo, Sí. ¿hay algunos cambios en cuanto a impuestos o cosas? Dígame. El Registro Nacional de Turismo no maneja el cambio de domicilio, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿qué hay que hacer? Hay que cancelar el registro acá y realizar uno nuevo allá. ¿Listo? Porque también tú vas a cancelar el establecimiento de comercio acá y tienes que escribir uno nuevo allá, ¿cierto? Entonces el procedimiento sería ese. Cancelar la matrícula mercantil, solicitar la cancelación del RNT y ya. Luego de eso ir a inscribirlo en Cámara de Comercio de Oriente Antioqueño y también solicitar la inscripción en el RNT de ese nuevo establecimiento en Cámara de Comercio de Oriente Antioqueño, a través del mismo portal. ¿Cobrarían más por ser zona turística? No. Sí, los cobros son los mismos. Yo quisiera irme un poquito del tema y preguntar algo. ¿Dónde puedo obtener un poco de información sobre el tema de la póliza que nos quieren exigir para el 2015? No sé si en Colombia las agencias de viaje tienen la responsabilidad solidaria y quería informarme porque a veces, no quiero hablar mal, pero a veces las aerolíneas, como hoy estamos y al día siguiente desaparecemos, muchas veces nos dejan colgados con el tema aéreo. Sí. Y como somos solidarios, responsables solidarios, quería saber si esas pólizas cubren ese tipo de problemas. Por ejemplo, básicamente, Sara, ¿dónde podría tener esa información? Sí. Este desarrollo de las pólizas pues, ha sido directo del ministerio, ¿cierto? Yo creo que la mayor información ha sido del mismo ministerio. La norma simplemente previó, como lo veíamos ahorita, el artículo, se me fue el artículo, la ley 1558 del 2012, ¿cierto? Es el artículo 36, si no estoy mal. Sí, es el artículo 36, que prácticamente delegó en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo todo el desarrollo o la exigencia de estas pólizas. Entonces, en ese sentido, sería el mismo ministerio el que debe de indicar los parámetros o las instrucciones de estas pólizas. Es más, como lo vimos ahorita, el ministerio exigió la póliza, la estaba exigiendo desde el año pasado, emitió una resolución donde la precisó y la postergó y metió una tercera resolución en la que también la postergó para el 2015. Entonces, esto es desarrollo exclusivo del ministerio y yo creo que el ministerio a través de Confecámaras pues se ha ido buscando con las mismas aseguradoras de cómo se va a proceder con esta póliza, ¿cierto? Porque es algo muy novedoso, es algo totalmente novedoso que muchos de ustedes cuando iban a contactar, por decir algo, a Suramericana, pues Suramericana les decía no, o les decía no sabemos eso, no conocemos, ¿cómo así? O no, espere, lo vamos a estudiar, no hay ninguna normatividad que los obligue a ellos. Entonces, por esa situación fue que el ministerio dijo, no, entonces esperemos a ver para que las aseguradoras asuman esta situación. Entonces, esto es desarrollo del ministerio y ahí la sugerencia es ir directamente al ministerio, ¿cierto? Sí. Mira, sí, el ministerio te dará una mayor información, pero la misma norma pues establece en servicios contratados por turistas, el Ministerio de Comercio podrá exigir a los prestadores de servicios turísticos que determine, y el Ministerio de Transporte también, la constitución de garantías expedidas por empresas de seguros o por entidades financieras que amparen el cumplimiento de los servicios contratados. Es un ámbito amplio, ¿cierto? Y la devolución en dinero a favor de los usuarios cuando haya lugar, ¿cierto? Entonces, habría que mirar qué desarrollo, ahí sí te digo.
Ajá. Te montas un grupo y al día siguiente está la compañía aérea y al día siguiente cayó, tienes que sacar el grupo, como tienes la responsabilidad solidaria de devolver el dinero a tus clientes. Yo quiero saber en qué, o sea, qué entra en esa póliza, que si yo no estoy cubierta como agencia de viajes, yo sé qué pasa, o sea, yo tengo que responderle a los clientes, pero después tengo que pelear con las compañías aéreas que no me devolverán el dinero, porque cuando les salga me lo devuelven, pero mientras tanto yo voy a cumplir a quién. Yo quiero saber ese tipo de información, si está contemplado entre las pólizas. Listo. Porque si tenemos una póliza para cubrir al cliente, pero no para cubrirlos a nosotros, no sé si tiene sentido. Digamos, sí, no, claro, te entiendo, es básicamente cuál sería el mecanismo o si la póliza cubre el incumplimiento entre prestadores, ¿cierto? No directamente al turista. Pues ahí habría que decir que la norma habla del turista, ¿cierto? Es la responsabilidad y esa garantía es frente al turista. Ya habría que mirar más a fondo si hay un tipo de garantía frente a los mismos prestadores, ¿cierto? Sí, 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 es verdad. Tenemos que sacarlo del bolsillo. Si en este momento no existe, digamos que serían los contratos privados que surgen entre las empresas. Digamos que la póliza está creada para el turista, ¿cierto? Protección al turista. Habría que buscar otra para proteger a los mismos prestadores también, ¿sí? ¿Sí? Ustedes pueden ejercer esa misma presión ante el gobierno, porque usted sabe que quienes crean la ley. Sí. Tenemos una pregunta allí. Sí, aquí tenemos varias preguntas. Le recordamos a las personas o empresarias que están en el chat que en caso de no responderlas, le recomendamos ingrese a través del servicio de Contáctenos que tiene Cámara de Comercio habilitado a través del portal cámaramedellín.com o los datos de contactos suministrados a través del mismo chat. Nos dice el invitado 876 qué pasa con los establecimientos que ya solicitaron el RNT y aún no se les ha asignado, y si el corredor de Las Palmas es considerado un corredor turístico. Listo. Frente a la primera pregunta hay que decir al usuario que si ya envió la solicitud, ya envió el recibo de pago y tiene número de radicado y no se le ha respondido, no se le ha dicho nada aún, pues estamos en proceso de registro, ¿cierto? La solicitud todavía está pendiente, como lo decía, la Cámara de Comercio tiene 30 días para responder esa solicitud. Frente a la otra pregunta, y es que Las Palmas es un corredor turístico, pero no es una zona turística para los efectos de las resoluciones que has pedido el Ministerio para la inscripción de establecimientos de restaurantes en el Registro Nacional de Turismo. Con relación al tema de la póliza, nosotros alcanzamos a expedir la póliza a partir del 1 de enero porque entendimos que la norma era clara con relación a que es para proteger al comprador. Y nosotros a su vez estamos amparados, como también la misma norma lo establece, con un contrato con el prestador. A nosotros, entre la aerolínea o entre el hotel o entre el guía o entre cualquier prestador de servicio tiene que haber un contrato que especifique y que tenga cláusulas también de protección en la relación contractual. Y con relación al comprador existe, que ya pues se canceló, pero la alcanzamos a expedir, la póliza para garantizarnos a nosotros que a través de esa póliza podemos pagar cualquier incumplimiento y a través del contrato existente repetimos contra el prestador que incumplió. Sí. De todas formas, en la misma página de internet hay una opción de contactos, contáctenos, donde si tienen alguna inquietud, algún problema con respecto al software, pues pueden enviar el correo electrónico a ese portal. Sí.
En la renovación del Registro Nacional no aparecen o no se mostraron las preguntas de los estados financieros. ¿Esas preguntas continúan o no continúan? Eso con el fin de ¿Usted la hizo el año pasado? Sí, sí. Esas Sí. preguntitas las hacen. ¿Cómo? Esas preguntas las hacen. Sí. Este año, el año pasado era un archivo en Excel, ¿cierto? Fue un archivo en Excel que debían bajar al computador, diligenciarlo y volverlo a subir. Este año ya no hay archivo de Excel, ya no hay que bajar ningún archivo al computador. Este año te preguntan información. Sí, yo también vi que no hay información financiera, hay una información técnica, una información muy precisa y suponemos que hay una información para cada uno de los prestadores. Entonces, la información que va a pedir ahí es una información que ustedes fácilmente deben de manejar. Recuerden que es una encuesta de carácter estadístico. ¿Listo? Tenemos otra pregunta. Buenos días. Buenos días. En cuanto al tema de la póliza, el año pasado en la reunión del Viceministerio de Turismo en la ciudad de Bogotá con los operadores que estamos registrados en Fontur, se decía que era una póliza global. ¿Qué quiere decir? Son 50 salarios mínimos para el turista que adquiere el programa y 500 salarios mínimos para la agencia de viajes, operadora y los prestadores de transporte, sea terrestre o aéreo, en el cual todos somos beneficiarios del mismo sistema. En el mes de diciembre, cuando nos llamaron a los asesores que somos legisladores de turismo, porque en Colombia vemos muy poquitas personas con este rango de legislador de turismo, se nos dijo que qué pretendíamos nosotros. Nosotros pretendemos, porque somos intermediarios entre todos los prestadores de turismo y a la vez, a veces somos víctimas de otra persona, así nosotros queramos responder y se nos va a una cadena, a veces infinita. Se suspende por orden del viceministerio este tema del seguro porque las aseguradoras no tenían clara la 3349 y la 3254, que era el tema que se manejaba de las nuevas resoluciones del tema de seguro y protección al turista. Entonces, a partir del 2015 es una póliza global, 50 salarios mínimos en protección para el turista y 500 salarios mínimos en protección para la agencia de viajes. Eso es lo que está hasta el momento escrito y en Fontur, ahorita en la Vitrina Nacional de Turismo en ANATO, se van a tener ciertas aclaraciones sobre ese tema. O sea, el aporte que hago, ojalá a todos también nos quede claro, porque tenemos problemas y hemos muchas veces inconscientemente o voluntariamente o involuntariamente también hemos sido víctimas y hemos quedado a veces mal en algunos servicios. ¿De acuerdo? Listo, gracias. Bueno, no, muchas gracias por haber asistido a esta charla y espero haya sido de su provecho. Que estén muy bien, gracias.